Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Hola, hola, Ira. Ok, vamos a hacer hoy una indagación y como muchas otras que nos han pedido, esta se me hace también muy interesante y vamos a ver qué hay en el plano etérico. Entonces, Fede, tú te vas a la forma de vivir la emoción en común de estos personajes, porque son varios. Y tú, Nico, te vas a la función energética que tenían ellos con las masas o las multitudes. Y tú, Margarita, vas al plano más etérico. Y vamos a Ujú. conectar con esta energía del Club de los 27, donde hay artistas y cantantes y músicos y todo esto que murieron a los 27 años. Entre ellos están Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse. Vamos a ver qué hay en esta situación energética. Hay personas que han investigado las canciones, pero por lo general guitarristas, cantantes, compositores y o suicidio o insuficiencia cardíaca o sobredosis de drogas o asfixiados por su propia forma de volver ahogado. O sea, diferentes formas de morir, pero trágicas y que en algún momento se han archivado. Y vamos ahí y voy a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. Fede, Es como si la emoción, ira, ellos no lo vivieran en cuerpo, porque yo percibo como una forma en la que el cuerpo no está sintiendo y percibo la emoción como una forma colorida y una mezcla que está frente a ellos como una pantalla que al que ellos se pueden acercar y vivirlo, pero cuando se acercan y lo viven, es como si su cuerpo se quemara. Es como que si cualquier emoción sentida a través de sus cuerpos fuera como una dosis de muerte. Entonces, cada vez que se presenta una emoción demasiado fuerte, ellos viven en su cuerpo esa emoción como una crisis existencial y, y percibo cómo se dan fuertes ataques de ansiedad y de dolor físico en el pecho, en la garganta y percibo muy fuerte en los pies como desde las rodillas hacia abajo. Es como que si se sintiera que algo los atrapa desde las piernas. ok, observa qué es lo que los va atrapando a estos personajes y cómo es que esto los atrapa. Nicolás, Lo que yo observo, Iracema, es como si fueran dos barras paralelas, que también se pueden ver como dos bebés, que también se pueden ver como dos.
entidades una al frente de la otra, en donde es la misma población, como que la misma generación, las mismas personas, las que van alimentando como una sensación, una expectativa, una apertura, como un tipo de manifestación, como un tipo de huelga mental que va alimentando a estas personalidades y a estos personajes que vienen como con ese propósito, como de chupar o de tomar toda esa programación generacional para convertirse como en el portavoz o el exponente de esa energía, que al final termina como por crear como un ciclo en donde el artista promueve la emoción que la misma población está viviendo y hay como mucha retroalimentación energética, es como si fueran a la par. A mí lo que me llega a Iracema es que el rango, porque como eran como artistas que muchas veces Ujú. pretendían información, el rango de estas características como de choque generacional que se exponen con estos portadores es como algo que es cíclico, pasa mucho, como si algo que va como continuar pasando y se da entre los 27 y los 33 años, porque a la par del gestionamiento mental y emocional humano, hay un quiebre como de maduración o inmaduración, pues, ¿no? Las dos partes, porque esto es muy dual, en el cual deja de funcionar ese portavoz o esa expectativa, esa como huelga o ese pensamiento, y por ende la entidad que se manifestó para hacerlo y como para retroalimentarlo, también es como terminado. Ok, a ver, observa entonces, dices, toman una programación generacional. Observa cómo ellos mismos están programados entonces para tomar esta programación de las personas que conforman pues una población, vamos a decir así. Margarita. Bueno, yo empiezo a ver, a sentir su ojo derecho velado, pero el ojo izquierdo tiene un rango de movimiento pendular ¿De quién? ¿De todos o de quién? de todos. Ah, ok, Tú me estás, el grupo sí, 27. sí. Ok, sí. Entonces, aquí el movimiento es un movimiento pendular. El ojo izquierdo hay una sensación de ansiedad, pero que se mueve en diferentes partes del cuerpo, pero está muy centrada en la genitalidad. Después hay una imagen donde ellos representan una pirámide. Ellos mismos son la pirámide. Hay unos que están en la base, después aquí encima de los hombros van construyendo, construyendo, pero hay un punto donde ellos se les ve ahorcados en esta pirámide y sus cuerpos son llevados a un portal en forma circular. Es un movimiento circular y, y esta es la imagen. Ahora hay mucha oscuridad alrededor de este grupo. Se siente un poco la ansiedad y se siente un poco el desequilibrio en el propio cuerpo de ellos como grupo. Pero el árbol o esta pirámide, porque tiene como base redonda y va subiendo, en la punta nunca nadie llega. Siempre ese espacio está vacío, por más de que ellos quieran llegar a esa cima, cuando están cerca o llegando a la cima es cuando ellos se les ve sus cuerpos ahorcados y se ven descolgándose del árbol o de la pirámide. Observa esa forma de escalar, qué representa para ellos en vida y cómo fueron a parar a ese lugar. Fede. Bueno, a mí me llega que los atrapa la fama. Y la fama como egregor es como una multitud de gente. Esas manos que yo veía son como manos transparentes, grisáceas, Ujú. que van apareciendo en cada uno de los shows y como que van superponiéndose, superponiéndose, como desde las rodillas hacia abajo. Y es como un montón de manos superpuestas que van como haciendo una petrificación de la parte esa de las piernas y hace como que
y quedan unidos y estancados en un punto en el que no se pueden mover, pero percibo esa masa egrégora de fans que van gritando y que van de alguna forma con su adulación y con su manera de adoración a ese personaje, haciendo que este mismo personaje vaya teniendo cada vez un peso y una forma de vivir esa sensación de los gritos, como de la forma en que se vive un show de ese tipo en el que ellos estaban expuestos, em, de una manera como muy invasiva a su campo energético. Ok, a ver. Hay que observar entonces cómo es que ellos van viendo y aceptando esta energía egregora y por qué con otros artistas que también son muy famosos, por ejemplo, no sé, o sea, Madonna, ¿por qué no pasó por esta situación? O otros artistas que son jóvenes también no pasan por esta situación. ¿Qué es lo que a ellos les abre para que empiecen a recibir esta forma de adulación como un estancamiento? Nicolás. Mira, Ira, se conecta la información. Yo en estos denominados grupos 27, lo que observo es que hay primordialmente dos formas de programación. Es como, la primera es desde el feto, es como Ujú. si hicieran como un desfase de la estructura genética que viene primordial como para migrarles tipos como de cromosomas y distintos materiales en los que recubren la médula ósea, como para hacer como un cristalito, que yo veo que después como a los 13 o 14 años se rompe el cristalito y comienza como un parásito a tomar poder del mismo cuerpo. Así que los va, más que quitando la conciencia, atrayendo la energía. Los va haciendo como un centro, como si fueran un agujero negro de energía, ¿haz de cuenta? Em, y la otra forma es a través de los rituales y a través de pues las iniciaciones. Yo veo que muchos de ellos a la edad de entre 16 y 18 años tuvieron distintos tipos como de conexiones rituales, en los cuales de alguna manera se les introduce este mismo cristalito, pero ellos ya les introduce reventado. Y es como si se hicieran como superimanes o agujeros negros atrayentes de energía. Esta estructura genética que dices que va cambiando desde el feto, ¿cómo es elegido el que será el humano que vendrá en esta situación? Porque por lo general son personas comunes y corrientes, ninguno de ellos es como que viniera de una familia de abolengo de artistas. ¿Cómo son elegidos? ¿Dónde van a nacer? ¿Y cómo van desarrollando esta capacidad? Porque todos tenían grandes capacidades para componer, para la música. Observa qué pasa ahí. Margarita. Bueno, yo veo que son atraídos por una luz, es Ujú. una luz enorme porque viéndola desde afuera es una luz que sobresale y que está en el planeta y emite en la base unas ondas, esas ondas que son también de este color lumínico. Estas ondas envuelven también a todo el planeta Tierra, pero específicamente, digamos, en ellos, esta onda entra por los pies de ellos y son atraídos en esta forma envolvente y giran y giran y giran hasta ser parte de esta estructura que es esta luz. Y el objetivo es poder llegar a la cima, porque la cima es tan alta que sobresale en el planeta. Entonces es como llegar a esa cima, llegar a lo que sea fea, esa fama y sobresalir. Pero sí veo que es una energía envolvente. Esa energía envolvente, ¿de qué color es? ¿Y cómo es que los va envolviendo y de dónde proviene? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo que estoy percibiendo es que la fama como tal, como egregor, tiene
distintas formas y fórmulas de contrato. Por eso cuando vos me decías, por ejemplo, Madonna tiene un tipo de contrato con la fama Ok. y después, por ejemplo, hay distintos, acá los veo como comparados a distintos artistas, ellos deciden una forma y una proforma de contrato de fama que tienen una X cantidad de fama en vida, pero después cuando su cuerpo es, o sea, muere, Ujú, de alguna forma esa fama se acrecenta y ellos energéticamente tienen como esa sed de escalar y de subir a través de su muerte. Entonces muchos o se provocan o están incitados a provocarse la muerte por esa sed de fama o también son llevados a situaciones en las que pueden morirse y ellos deciden esa muerte porque están como ejecutando ese contrato. De alguna forma es como una programación que los va envolviendo, como dice Margarita, y los va haciendo cada vez más adictos a esa manera de adulación y de éxtasis y de excitación que le produce estar frente a una masa que que los adore, porque eso es lo que sienten. ok. Entonces, cuando se van llevando a esta situación de muerte, por ejemplo, este grupo de los 27 que todos han muerto de forma trágica, y que luego ya pasamos también a escritores y cierto tipo de cosas que estaba viendo, ¿qué es o cómo se van metiendo a esta situación de muerte? ¿Cómo son llevados por este gran egregor? Y este egregor, ¿quién es su primer manifestador? Vamos a pensar en eso. Nicolás, no, no te escucho. ¿Me escuchas ahí? Y ahora sí ya. Mira, yo lo que observo, Iracema, es que principalmente en el caso de los que son desde feto, Ujú, se necesita un requerimiento importante, que la madre no recubra energéticamente la bolsa. Esto sucede a partir de dos formas. em, Creando o teniendo la madre un tipo de experiencia muy violenta o estresante que la hace no sentirse ni segura ni apta como para poder ser madre, por ejemplo, algo así. ujú, Y la otra es a través de un como desfogue sexual sin intención de concepción. En esas como dos opciones, en una primera instancia, las madres no recubren energéticamente a los fetos y ese no recubrimiento a veces puede durar todo el embarazo o en ocasiones las madres llegan a conectar con los fetos como después de escuchar su corazón o cuando saben el género que tienen. Pero siempre para estos niños que fueron concebidos así como con esa finalidad, hubo un tiempo en que la madre no recubrió el feto y eso permitió que se empezaran como a infiltrar en el desplace o en ese desplazamiento que se estaba haciendo a la personalidad inicial que iba a recubrir como toda esa criatura, ¿no? Todo O- ese bebé. Observa las personalidades básicas de todas estas personas que se encuentran en este grupo de los 27. ¿Qué es la característica principal y fundamental de este grupo de adultos jóvenes? Margarita. Bueno, yo veo esta luz muy blanca, muy brillante. Ujú, La veo que es un portal que está en la Tierra, que es un portal que se conecta con la Matrix y alimenta la Matrix. Lo que yo veo es que, bueno, estos 27 hacen parte de esto, pero yo siento que en esta pirámide no ujú, solamente ellos en este momento son parte, sino que han existido otras personas que también han estado en esta misma condición y conectados con rituales. Yo veo en este portal, mm, como está en la tierra, ujú. propiamente la tierra, veo que hay energía sexual, hay mucha energía sexual, pero también veo entierros, veo rituales con huesos, veo mucho dolor, veo como hay angustia y
y esto hace que este portal permanezca abierto. Ahora, las características de estos personajes, primero que tienen un dolor en su corazón, son Ujú, personas que tienen un desequilibrio en sus cuerpos energéticos. Por otro lado, bueno, aparte que se les ve también una tristeza, pero es como si todos se congregaran por un control mental, es como si ujú. todos llegaran y caminaran y sintieran esta energía como un llamado a alimentar este portal. Entonces, cuando uno los ve alrededor de este círculo, haciendo este tipo de rituales, hacen una cantidad como de ademanes y de postraciones, y esto permite que esta luz pareciera una especie de llama, como una Ujú. llama que está permanentemente prendida. Y lo que te decía, al alimentar la Matrix, ¿qué genera esto? Que la Tierra esté envuelta en una energía que está muy conectada con la energía sexual. Ok, aquí hay algo muy importante que dijiste. Dices, la energía sexual y mucho dolor. Entonces, observa a ellos, porque son creativos, todos son muy Mm. creativos. Entonces, observa a ellos cómo llegan a esta forma energética de control. Observa si es que vienen programadas estas almitas desde antes, si cómo es esta forma de vivir, cómo es que ellos empiezan a ejercer esta potencia de creación a partir de este sufrimiento y este dolor intenso. Fede. Mm, Bien, de alguna forma yo me fui conectando mucho más atrás porque como esta energía viene de orígenes ancestrales, ujú, desde las formas de los teatros griegos ujú, y también desde la forma en la que determinados líderes, y yo ahí percibo mucha presencia de tipos de pirámides en las que se hacían rituales y había un ser parado en la cima de la pirámide y se provocaban muertes, eran como momentos en los que las masas que estaban en la base hacían una forma de entrega energética a ese líder que se posicionaba en las cimas de estas pirámides y ahí era cuando esa persona eh, podía absorber la energía porque estas otras personas con su adoración le entregaban una parte energética de su forma creativa, de su energía sexual, y este ser podía hacerse más poderoso y posicionarse de alguna manera en esa cima y tenía como ese liderazgo. La diferencia es que en esos momentos y en esos rituales como ancestrales de originarios, de pueblos originarios, lo que pasaba era que esa gente entregaba esa energía a conciencia porque esa energía después ese líder utilizaba para las mismas creaciones, por ejemplo, en las plantaciones de la población, en que vaya creciendo de determinada forma lo que ellos necesitaban para vivir, su forma de agua, su forma de alimentación. Entonces esa energía estaba redistribuida de nuevo a través de lo que ellos buscaban en ese ritual. O sea, era mucho más consciente, pero en la actualidad la fama y se fue mucho más hacia lo que fue en el teatro griego, que es como a la adulación del propio ego. Entonces el alter ego que nace de alguna forma como en la manera en que eran expuestos estos personajes en el teatro griego, fueron haciendo que el personaje vaya empoderándose de de la masa, pero en una forma mezquina de su energía, en la que esa energía era absorbida no por voluntad del espectador, sino por puro ego y conformación de poder del propio personaje. Entonces, cuando comienza a deformarse de esa manera la fama, cada personaje hace eso de una manera en la que es consciente de que quiere obtener un poder de esa multitud, un poder creativo de esa multitud,
que basa sus formas de fama a través de ese poder, porque ellos utilizan eso para ir creando y mejorando sus obras y van utilizando esa forma energética para mantener también atrapada a esa gente, porque al final están compartiendo y haciendo que esa obra se genere energéticamente en masa. Ok, fíjate, aquí hay algo muy interesante porque dices primero que en primera instancia lo utilizaban para crear una realidad. Y luego dices acá que lo fueron tomando en cuestión de ego. Observa si esta forma de tomarlo como ego también ha creado una realidad que vivimos hoy, tanto en la música como en la forma de expresión de la sociedad, donde todo se ha vuelto eh, como más grotesco en las relaciones humanas. Observa si esta forma de tomar estos grandes egregores, estas energías, es la forma en cómo estamos construyendo hoy día nuestra sociedad. Nico. Mira, Ira, ves que estas dos grandes clasificaciones de estos personajes que entran como en este grupo del 27 pueden Ujú, ser desde el nacimiento o pueden ser a través de algún ritual o algún tipo de iniciación. ujú, Hay características que son similares, pero hay unas que son diferentes en la personalidad. Por ejemplo, las que son similares en ambas formas de entrar a este proceso ujú. son que tienen muchas cicatrices en el cuerpo, resultado de más que nada como una experiencia muy adicta a la adrenalina o muy sencilla como de se caen mucho, se golpean mucho, son ese tipo de personas que constantemente se hacen una fractura o se abren la ceja, o sea, tienen como distintas golpes en la vida, entonces el dolor o el margen del dolor o esta dimensión del dolor la tienen como muy alta, o sea, son personas que aceptan o reciben grandes cantidades de dolor y muchas veces no les implica ni siquiera ningún tipo como de obstáculo o no los limita en ningún sentido. Ok. Y cuando son características de ambos, las que sí comparten, por ejemplo, no, perdón, las que son diferentes, las que se difieren, por ejemplo, en el caso de los que son nacidos, Ira, Ujú. siguen teniendo esta tendencia como de la madre, que es complicada, o sea, que es como una comunicación no bien establecida con el aspecto de la madre, que los va llevando como por experiencias, que los va alimentando de situaciones muy pegadas como al abandono, muy pegadas como a la soledad, muy pegadas como a sentirse como no aceptados y ese tipo de cosas. Y en el caso de los que se hacen a través de ritual, una como característica muy similar en todos en la personalidad es que en su crecimiento, en su caso, su proceso es más mental, como que se sienten constantemente atacados y tienen muchos como trastornos paranoicos, así, por ejemplo, de repente piensan que su familia no los quiere o que las personas no los quieren, pero es así como muy paranoico, y no tienen tanta alimentación del ambiente como los que sí son nacidos, que pueden esas situaciones sí estarse presentando en la fisicalidad. En este caso son más mentales, siempre trabajan mucho más con la mente. Ok. En esta alimentación del ambiente, observa ellos en su naturaleza cómo es en realidad la forma de percibirse ante el mundo. O sea, porque dices, es que hasta unos son paranoicos, otros con el dolor. ¿Cómo se van percibiendo estos jóvenes a lo largo de su vida para poder entrar en esta situación de este círculo? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo veo el interior del portal. Es un Ujú, portal que tiene una estructura geométrica, pero los veo a ellos atrapados en ese portal y esto me lleva a la primera imagen que tuve al inicio, cuando ellos van girando, girando y llega un punto en que ellos ya mueren. Entonces, aquí hay varios aspectos. Uno, porque vienen, primero sus cuerpos se sienten muy oscuros y vienen gestados en úteros donde las condiciones de abuso o de una sexualidad desordenada
o de adicciones alrededor digamos, de la energía sexual, del acto sexual, hacen que de alguna manera ellos reafirmen esta condición de dolor en la tierra, porque hay una sensación de rebeldía y de incomprensión, y hay una sensación de querer cambiar el mundo con la música. Entonces, por eso es que ellos llegan a un ciclo repetitivo donde llegan y se van, y vuelven otra vez y vuelven a repetir. Pero si tú conectas con el 27, te das cuenta que ese número no lo puedes unir. Es un número que ese código numérico en ellos, en el ADN, está separado. Por más de que tú percibas la energía de ellos como una energía, otra energía de manifestación, en ellos está dividida. El 2 está conectado con la parte emocional de ellos y el 7 está conectado con la parte mental. Esto crea en ellos una división, pero esta división está muy enfocada en la parte de la genitalidad. Entonces sus propios cuerpos parecen cuerpos que hubieran sido partidos en dos. Y ellos están buscando esa necesidad de integrar, por eso es que ellos van buscando vida tras vida, vida tras vida, esa forma de volver a unirse. Pero sus cuerpos, hay una parte en que sus cuerpos, cuando tú conectas también con el 7 y el 9, conectas con el miedo, pero este miedo te va llevando como una serie de laberinto de portales muy oscuros. Entonces, la propia visión, la propia forma de la oscuridad, la forma numérica que está en sus cuerpos, pues hacen que ellos tengan esta vida. Ellos como grupo traen esta misma condición energética. Entonces, estos cuerpos parecen y se siente como si ya hubieran sido parte de un ritual. Ujú. ¿Qué pasa? Estos cuerpos que se ven eh, partidos en dos, como si los hubieran dividido, los cuerpos físicos, y la piel se siente necrosada, ya se sienten pieles con sangre, y esos portales y esto que yo veía en la tierra son sus propios cuerpos, por eso es que ellos no pueden abandonar estos portales. Entonces, por eso es que están repitiendo permanentemente estos ciclos y la necesidad de querer y de poder salir de ellos, pero la propia energía hace que ellos vuelvan de nuevo y sigan repitiendo. Fí- Perdón, fíjate que dijiste algo bien importante. Tienen una necesidad de integrar. Entonces, en esa necesidad de integrar, dices, es que su cuerpo energético es distinto. ¿Cómo percibes el cuerpo energético en promedio de estos jóvenes comparado con una persona, vamos a decir, hasta cierto punto, pues normal Mm. energéticamente? ¿Y cómo ves este punto de ruptura en la separación de sus cuerpos energéticos? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, acá estoy percibiendo varias cosas porque lo que voy resolviendo es cómo se fue deformando a través del tiempo y veo como una línea en la que cuando fue así, fueron implantándose creencias, como en esa parte del teatro griego, Ujú, en el que el famoso, al tener una cierta visibilidad, tenía como una capacidad de manifestación económica mucho más rápida. Cuando comienza la deformación de esta creencia que se va potenciando en otras cosas y cuando los famosos comienzan a hacer más visibles sus riquezas, sus maneras de vida, las formas en las que la gente va sosteniendo estos personajes en todos sus aspectos energéticos, porque ahí los van sosteniendo también en su forma de nutrirse, en su forma de plantarse en la tierra. em, Como que van también teniendo toda la mirada de esa masa y esto se transforma ahora en esta actualidad como en una forma de un centrifugador gigante que esa energía de la fama, o sea, ese egregor de la fama es como un centrifugador en los que pone todas las personas que están tanto o adulando un famoso o un famoso como tal, metidos adentro de esa secadora, ese centrifugador, y entran como ropas húmedas, como la ropa húmeda, y esa humedad es su energía creativa.
Cuando salen, salen secos, salen adelgazados en su forma energética sexual y se transforman en unas simples programaciones mentales que sostienen esa fama a través de esos líquidos que ellos evacúan y que van alimentando ese mismo egregor. Lo que pasa hoy y que estoy viendo acá es que cualquier persona puede acceder a la fama y Claro. está siendo como una manera más masiva de haber niños famosos, de haber gente que común, entre comillas, famosas, que de repente se ven asediados con una multitud de gente que los sigue en redes sociales, que los sigue en sus videos de YouTube, y esa sed de sentirse y pertenecer a este egregor hace que cada vez más cantidad de gente entre en esta gran centrifugadora de energía sexual. Ok, entonces quiere decir que todo esto ha sido preparado o planeado para que ahora, bueno, hay chicos que hacen, no sé, cualquier tipo de contenido, si se le puede llamar contenido, en los bailes, en las cosas, en ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con toda esta forma de boom que se dio a partir del encierro para que todo mundo quiera ser famoso, quiera tener un dinero de una forma rápida? Muchos TikToker o así han dicho que se hacen de dinero fácilmente. ¿Qué es lo que a qué se está orillando a la sociedad y estos egregores cómo se están alimentando y cómo van afectando nuestra sociedad hoy? Nicolás. Mira, Ira, yo noto que hay como una perspectiva personal de cada uno de estos individuos que de alguna forma a través de esta paranoia los van llevando a estos rituales, ¿no? Esta perspectiva los hace sentirse más vivos o Mm, más atentos o más sensibles o más activos en los procesos de experiencia o de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos observan a su familia y la notan monótona, la notan o densa o la notan depresiva o la notan exagerada o la notan muy falsa y se sienten que habitan como en un estadio de experiencia mucho más rápido y mucho más como riesgoso o limitado o en muchas ocasiones mucho más fluido, porque estas paranoias también se producen a partir de estas como facilidades que de alguna forma tienen también en la mente de creatividad, en donde pueden manifestar cosas muy rápido. Entonces, a veces esto les provoca adicciones o les provoca aflicciones, no, más bien aflicciones, no, que les provoca como adicciones y así como que se vuelvan como que se apeguen a ciertas tendencias y que están siempre o casi siempre muy relacionadas con los aspectos sexuales, ujú. porque estas paranoias salen también a partir de como culpas sexuales o de concepciones que tienen que ver con lo que no logran para la perspectiva social, en este sentido sentirse incluso más vivos, pero que pueden notar que no lo logran, ¿no? Como por ejemplo el ser un buen padre o el tener una profesión o el como trascender en un sentido como lo que ellos pudieran entender como verdad, como científico o ser un ejemplo o un héroe. Entonces, estas como perspectivas de éxito las notan muchas veces en estas juventudes como muy inalcanzables y eso los va alimentando y les va provocando que con el tiempo este carcomiento o carcomimiento de su propia energía mental, de lo que son capaces o no capaces, los vayan arrojando estos rituales, estas iniciaciones, a estos como ritos mágicos, estos como sacrificios en los cuales ellos entienden que sin esta parte no podrían lograr lo maravilloso que van a hacer en algún punto de su vida de este grupo de los 27. 29, no, 27, sí. A ver, pero aquí dijiste algo muy interesante. El aburrimiento y y la monotonía los lleva al autocanibalismo mental y energético. Entonces, en esta forma de
someterse, cómo es, cómo ellos van transmitiendo su arte en esta forma de autoconsumirse, o sea, en esta forma de autoconsumirse, con esta situación de la frustración, del aburrimiento, de la monotonía, cómo utilizan esto para alimentar lo de afuera y alimentarse ellos y sobrevivir el tiempo que tengan que sobrevivir. Margarita. Bueno, cuando vemos a una persona normal, pues su campo energético tiene un movimiento, tiene un brillo y son campos energéticos que son mucho más expandidos, están en un constante movimiento, pero cuando uno ve el campo energético de este grupo, primero que no hay una simetría en su cuerpo y su pie izquierdo no toca el piso, el pie derecho, la planta del pie derecho se le siente un orificio, se le siente un vacío, por eso hay una sensación de como si la energía de ellos estuviera vibrante en un momento y se consume fácilmente. Por otro lado, hay una sensación en ellos de buscar la creatividad a través de las alucinaciones, como de drogas que los lleven a otros estados de realidad para poder conectar con otras energías. Cuando ellos empiezan a conectar con estas energías, son demasiadas voces las que permanentemente están hablando en ellos, hablan, y eso van trayendo en ellos un estado como una sensación de locura, y, pero esto también va acompañado de una gran soledad, porque son seres muy solitarios y, como te decía, son seres que sus cuerpos se ven muy oscuros. Además, en este espacio, cuando están en estos momentos de alucinación y de creatividad, claro, sus cuerpos pareciera como si se fundieran mucho más rápido y hay otro aspecto y es que se sienten ellos encadenados los unos a los otros en estos mismos espacios. Es como cuando si ellos alucinan, una parte de su energía queda en estos viajes que ellos hacen y cada vez sus cuerpos se van desfragmentando y se van sintiendo cada vez mucho más vacíos y siempre se van sintiendo ellos como en unos estados muy limitados de energía donde siempre están llegando al mismo lugar, muy diferente y muy opuesto a una persona que tiene una energía totalmente normal o vive de una forma muy diferente. A ver, aquí tú dijiste algo, están como brillantes de un lado, o sea, Sí. solamente un lado es el que brilla y el otro lado es como oscuro, muy duales. Sí, como opacos, porque fíjate que cuando la persona, y en este caso estas personas que mueren a ciertas edades, al no tener su pierna derecha anclada a la tierra, al no sentirse ellos conectados, esto los va conectando muchas veces con el suicidio o los va conectando también con contratos a corta vida. Entonces estas almas reiteradamente vuelven en una búsqueda constante, pero finalmente esto se vuelve tan repetitivo para ellos que sus cuerpos cada vez se van cargando más energéticamente. Por eso es que hay una sensación también en la planta del pie y por eso en sus cuerpos, toda la parte de sus centros energéticos, la parte del chakra sexual está hiperextendida y prácticamente ese chakra se va volviendo un vórtice que necesitan estar consumiendo energía para poder sentirse vitales ellos y también para sentirse creativos o estar en estados creativos. Se vuelven como una especie de vampiritos energéticos. Ok, pero, a ver, espérame, déjame anotar aquí, espérame. Entonces, fíjate una cosa, Margarita, dices, el chakra raíz o el chakra sexual está demasiado extendido, lo que Ujú. quiere decir que los otros están trabajando de forma diferente, ¿no? Al uno estar como más extendido que los otros, ¿cómo ves al final de cuentas su tracto energético, el centro energético Ujú. de estos seres y cómo va afectando, ya sea ciertas cuestiones químicas de su cuerpo o de sus órganos o de sus emociones para que todos caigan en algún tipo de adicción, Adicción. cualquiera? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo percibo acá una fuerte relación con el tema vínculos y en ese aspecto, por ejemplo, coincido con lo que dice Margarita de que son seres muy solitarios.
los seres que se transforman o se tornan en esa fama. Y más en la actualidad, en cómo esas personas son famosas a través de una red social en donde por lo general no hay un vínculo físico con sus fans, ni tampoco un acto presencial, porque por lo general son famosos a través de una red en los que ni siquiera conocen la cara de quién es su seguidor y es como si fuera una necesidad, una sed de vincularse con otros humanos, una forma en la que esa persona está como desequilibrada en su forma de generar relaciones. Percibo que las relaciones que tienen son efímeras, cortas, son como carentes de compromiso, son como frívolas las relaciones que se dan en esas personas que buscan encontrarse en algún momento con ese egregor de la fama, porque ahí es como una forma también en la que las redes sociales fue socavando la manera de vincularse de los humanos y fue exterminando los que son las amistades genuinas y las formas de vínculo también de parejas que actualmente casi todos se van y se encuentran en redes sociales para poder vincularse, porque es como que la presencialidad se fue disminuyendo y esa manera en la que estuvimos en el 2020 también potenció esta forma de que las redes sociales son el único vínculo y la única forma de encontrarte con otro. Ok, a ver, en esta forma efímera de relacionarnos, ¿qué es lo que este egregor da ahora a la humanidad con esta fama? Que la humanidad, todo el mundo está loco por ser famoso, por ir a, no sé, a codearse con no sé quién y con irse a no sé dónde y con dar apariencias de cosas o de relaciones o de vidas que al final de cuentas, como dices, son efímeras. ¿Qué es lo que les da y cómo lo recibe el cuerpo energético de las personas hambrientas de esta fama, vamos a decir? Nico. Mira, Ira, todo parte a partir de como este mismo aburrimiento y esta misma monotonía en donde sienten que ellos habitan como con más velocidad o como más conectados y esa misma sensación les impide de alguna forma guardar silencio y no solamente en el sentido de voz, sino en el sentido de procesos mentales y creativos, porque todo lo que tienen por dentro, todo lo que van recibiendo, que ellos observan que no está bien en la sociedad o no está bien en ellos mismos o en su familia o lo que son incapaces, lo van comiéndolo y lo van creando como si lo tomaran como alimento energético para comenzar a crear y a crear. Entonces van teniendo contacto como con distintas formas de expresión, porque una característica que tienen todas estas personas del grupo 27 es que eran multidisciplinarios, o sea, tenían, no solamente eran buenos cantantes, sino también eran buenos productores, buenos escritores, buenos músicos, y todos tenían como estas características porque su fluidez de creatividad provenía de un estado de consumo del ambiente, o sea, consumían el ambiente, y constantemente lo expresaban hacia afuera, porque no tenían esta capacidad como de guardarlo adentro, no lo consumían, pero nunca aprendían. Entonces esas historias o esos pensamientos o esas vivencias, esas experiencias que el ambiente se los tornaba negativas y que ellos expresaban, solamente iban en evolución y iban haciendo que crecieran estas historias y por ende la creatividad con respecto a cada una de ellas, ¿no? Como una melodía triste pasó a ser después toda una composición de varias canciones, ¿no? O una historia pequeña que les allegaba a un dolor muy personal, llegó a terminar una serie, a hacer una serie de libros, o sea, una sola cosa iban transformándola en más grande y más grande porque ellos no podían conservar la información adentro. Entonces, en esta forma de no retener la información, es como si la retenían, entonces ellos
no tenían esa capacidad de crear, tenían que sacarla, que escupirla, ¿no? Para ya en una creación. Bueno, en esa forma de ir escupiendo, vamos a decir así, las creaciones que recibían ellos en contraparte por este egregor o por esta energía que los ponía a disposición del ambiente, de las personas, porque estaban sobreexpuestos entonces energéticamente y emocionalmente a que el ambiente fuera dictando lo que ellos iban generando en creatividad. ¿Qué es lo que ellos recibían o por qué no podían ellos expresar de otra forma más que siempre buscando una forma de estar sometidos? Siempre la adicción es un sometimiento. ¿Por qué buscaban esta forma y por qué terminar trágicamente? La tragedia era parte de su vida. Margarita. Bueno, aquí primero, los centros energéticos se ven con simbología. Yo veo aquí en el chakra corazón una cruz de 5 puntas, pero este centro energético, en vez de estar en esta postura círculo de frente, está así, está de medio lado, está como así, viendo de esta forma que te estoy mostrando. Pero cada centro energético tiene un símbolo. Y cuando nos vamos aquí al tercer ojo, hay un ojo que se ve en forma invertida, pero empieza a tener ciertas imágenes de seres oscuros, y son seres que se les siente que tienen varias personalidades, porque cuando Mm, conecto con el tercer chakra, con el chakra sexto, inmediatamente parecieran que salieran 3 personalidades en un solo cuerpo. Entonces, por eso son mm, seres que se van manifestando de diferentes formas. Ahora que tienen muchas larvas, se les siente cómo les va recorriendo larvas por todo su cuerpo, y en vez de ver cómo circula energía, digamos una energía brillante, una energía de diferentes colores o blanca o cualquiera, ellos les recorre sangre como si fuera sangre. Sangre es energía oscura, no solamente por su columna energética, sino también por todo su sistema energético, y esto también va conectando con los órganos. Entonces son unos órganos como si estuvieran envueltos en unas energías oscuras, como unas membranas oscuras. Entonces sus cuerpos energéticos tienen unas características y en todos muy similares. Fíjate una cosa, dices aquí, están en sus ojos, tú los ves y aparece un ojo invertido donde conecta con varias personalidades. Lo que quiero que observes es, dices, estas membranas oscuras que cubren sus órganos, ellos comparten lo que otros en algún momento de este grupo de los 27 comparten la personalidad, por ejemplo, puede ser de uno que ya murió o de uno que está por morir, en este cambio de personalidades energéticas, o no es así. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo que percibo muy fuerte es que la mayoría de la gente que tiene esa necesidad imperiosa de ser famoso se siente huérfano y Oh, percibo una carencia de núcleo familiar y una forma en la que se siente solo, con mucha soledad, incluso como sin participación de amistades ni nada que haga las veces de esa familia. Entonces el egregor de la fama te ofrece como esa forma de familia que se genera a través de los fans. Y esa forma de adulación ellos lo sienten como si fuera la aceptación familiar. mm, Y está así como vinculado mucho con el núcleo familiar como lo veía Nico. O sea, si hay como una deficiencia y una forma en la que se sienten desidentificados o ignorados o rechazados por su familia, automáticamente buscan ese mecanismo para sentirse aceptados. o sea, es una búsqueda de aceptación, pero de ellos mismos también, ¿no? Sí, Observa
¿por qué las artes son lo que más has utilizado estas almas para expresión? Porque aunque hay políticos y porque estaba leyendo ahí una lista enorme de muchas personas que han muerto a los 27 y hay de todo, pero los que han llamado mucho más la atención son sobre todo escritores, las personas que se dedican a las artes. ¿Por qué las artes? Observa ahí. Nico. Ok, Ira. Mm, Es que son varias cosas, pero específicamente Iracema ujú, tiene que ver, mira, esta explosión creativa que ellos tienen en esta constante de vida, ujú, al no permitirles almacenar información de forma interna, ujú, los hace como pequeños bloques limitados de experiencia, en los ah, cuales ellos pueden observar como solamente el borde, pero nunca como consumirlo hacia adentro. Entonces, por ende, se vuelven como el borde de cada una de las experiencias, digamos, una situación de violenta, una situación de abuso, una situación de engaño, una situación de soledad, de rompimiento, de abandono, de las más sencillas a las más grandes, solo las atraviesa como a través del contorno. Entonces, todas las situaciones que si son similares en contorno, terminarían siendo como parte de la misma cadena o parte como del mismo eslabón. Entonces van dividiéndolo así y nunca lo van brincando, solamente van transportando esa misma cadena a la siguiente experiencia que es como muy similar, pero no la atraviesan por dentro. Entonces, cuando ya llega la recepción de la fama, o sea, ya que pasa la parte de la iniciación y el ritual, todas estas como bloqueos no cursados se convierten en las principales como puntos en los cuales su mente comienza a ser como traumatismo porque empiezan a darse cuenta que a nivel de masa no solamente ingieren en similitud con las personas que están viviendo lo mismo que ellos, sino que ellos mismos están alimentando esta, ya sea, depende de las canciones, depende de lo que publican, pero alimentando este dolor o esta tristeza o este amor falso o este falso destino de la vida, o sea, y entonces se dan cuenta que ellos también están como alimentando eso y empiezan ahí, en ese momento, en cuanto ellos se hacen consciente de que son alimento de justo de aquello de lo que nunca pudieron alimentarse, por decirlo de alguna forma, empieza una ruptura cerebral, mm, pero más en el sentido energético, del cerebro energético o de la parte mental energética, que empieza a desconectar las situaciones de vida, como estos procesos en los que constantemente nuestras células entran y por ende nuestra energía en que se renuevan y que tenemos constantes comienzos, que tenemos nuevos inicios, que eso de cerramos siglos y eso, para ellos es muy complicado. Entonces, empiezan a desconectarse del sentido de la vida. Entonces, energéticamente y mm. mentalmente mueren antes de lo que mueren físicamente incluso. Entonces empieza su proceso de muerte energético. Ok, ok. Margarita. Bueno, yo veo que sí, sí, sí podrían ellos utilizar, es que es algo muy particular porque yo veo los cuerpos de ellos energéticos, pero Ujú, veo que ellos, sus cuerpos son contenedores que permiten que estos seres oscuros puedan entrar en ellos. Entonces, a ellos los veo con cada uno, digamos, con sus cuerpos ajá. energéticos. Pero hay algo, y es que ellos en rituales han vendido Mm, su alma porque ellos buscan la inmortalidad. Entonces, al buscar la inmortalidad, el hecho de generar esto o de crear estos rituales y de hacer estos actos quedan encadenados a esta energía. mm, Entonces, estos cuerpos se van sintiendo vacíos. Entonces, por eso es que estos cuerpos en ellos pueden habitar, entrar y salir ciertas energías. Y hay otra parte que también empiezo a observar, y esto, esta parte de la creatividad es como si en su parte, aquí en el cerebro, aquí en esta parte,
va produciendo demasiado, es una energía que está en constante movimiento, pero es parte de estos acuerdos que hacen con estas entidades para poder llegar a esta fama tan deseada por ellos, pero esa fama lo que ellos quieren es trascender, ir más Mm. allá, o sea, no ser olvidados. Por eso es que ellos están en una especie de limbo donde son almas que se les siente a ellos que están en pena, que están en dolor, porque ellos mismos no han podido liberarse de ese propio dolor y de esas propias existencias que van siendo tan repetitivas y van siendo también dolorosas, porque en realidad si uno va a ver el recorrido de las vidas de ellos, pues son personas infelices, son personas que buscan también a través de las adicciones salir de toda de esta realidad y encontrarse o buscar otras realidades en las que ellos sienten que van a ser más felices, pero siguen conectando con esas realidades que son similares a las que están conectadas también en sus centros energéticos, porque esto es bien importante, porque estos centros energéticos, hacer vórtices o ser portales de dimensiones y al tener ellos estos símbolos, Ujú. pues por donde ellos salen van llegando a estos sitios, van conectando a estos sitios. Entonces por eso es que ellos finalmente no van saliendo y no salen de esta misma rueda que los mantiene presos en esta dimensión. A ver, Margarita, trata de busca ahí en ese portal, en ese lugar donde están, o llama a esta señora que murió hace poco, esta cantante inglesa, Amy Winehouse, a- Sí. para que conectes con ella y me permitas hablar con ella. Fede, Bueno, lo que percibo es que la energía sexual se manifiesta mucho mejor o de manera más sencilla a un lenguaje en el que a través del arte se penetra de otra forma a través de la obra, digamos, porque es como que si la energía sexual a través del arte ujú, se expone en un lenguaje que es percibido por algún sentido del cuerpo, pero es absorbido de otra manera que a través del centro energético sexual. Es como que si se transformara esa energía sexual y se va a otro centro energético. Pero lo que sí te puedo ir diciendo es que en un momento fue eso, en un momento fue enfocado al arte y en un momento el arte tuvo ese poder de expresión cuando era más genuino ok, como tal, pero la fama, o sea, al haber envuelto esa energía egrégora, la fama se fue haciendo que el arte como tal fuera adelgazando. Y ujú, es como que si la energía sexual de ese arte se fue transformando en delgadito y ya no tiene como ese potencial. Entonces, ¿qué pasa? Es como que si la calidad del arte que existe hoy va muy de la mano de lo mental y de la creación, no desde lo genuino del ser, sino más desde un control mental muy fuerte que está arraigado a esa estructura de fama. Y también ahí es cuando comienzan a alinearse otros tipos de fama y comienzan como a ser más sencillas de llevar a cabo porque van más de la mano del razonamiento que de lo energético y de lo puro del ser. ok. Busca a este super egregor de la fama que habíamos Ujú. dicho para que me permitas hablar con él. Y tú, Nico, quiero que busques, no te había dicho nada, ¿verdad? No te había preguntado nada. Ok, quiero que busques a este señor Jim Morrison para que me permitas hablar con él, ¿vale? Margarita, ¿lista? Sí, sí, lista. Ok. Emi, Estoy muy triste ¿por qué, reina? ¿Qué te da tanta tristeza? porque no estoy en un lugar donde no me siento cómoda, me siento atrapada, no puedo salir, tengo tantas imágenes
al mismo tiempo, pero hay una imagen que permanentemente me tortura y es estar sentada en el sitio donde fui enterrada y no puedo desprenderme de ese espacio. Siento un dolor inmenso, siento mi cuerpo carcomido, maloliente, destruido. Frustrada me siento acá. No puedo salir de este espacio. Ok, pero cuando tú viste la forma de buscar este acuerdo con esta fama grandiosa y maravillosa, porque eras una mujer muy famosa, aparte, bueno, con una capacidad económica muy maravillosa, pero empezaste a deteriorarte tanto física como emocionalmente. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? ¿Te mostraron en algún momento que esto iba a ser parte de lo que tú como alma o como ser ibas a vivir? Bueno, hay algo que soy famosa todavía y Ah, seguiré bueno, siendo famosa. sí. Y eso es algo que me da una pequeña luz cuando la palabra fama la siento, pero detrás de la fama hay mucha tristeza. Y sí, así es. Cuando hacemos estos acuerdos, sabemos que hay un momento en que esta, esta energía nos la van a cobrar. Y siempre ha sido así. A ver, Siempre ha sido así. entonces, por ejemplo, cuando escucha la gente tus canciones o las canta, ¿eso a ti te da esa pequeña luz o este pequeño halo de vida Felicidad. Y eso no feliz? me deja desprenderme de la dimensión de la tierra porque todavía la siento. Y eso me llena de una inmensa felicidad. Por eso es que sigo pegada todavía. Por eso es que no me puedo desprender. Porque la fama es algo tan, tan fuerte y es algo que te llena de una energía y es una energía de vida, te alimentas de la fama, pero por otro lado, cuando te miras hacia adentro, estás tan vacía y tan rota que la fama se va volviendo una energía que se vuelve tu alimento, porque lo otro, tú misma sientes que no te puedes alimentar por ti misma. Son toda la energía de estas personas que te aman, las que te alimentan, porque sientes el amor de ellas, porque sientes que ellas te admiran, pero cuando tú te ves tan miserable, tan pequeña, y yo me siento en este momento así, en el momento que morí tan destrozada y tan desfigurada de mí misma, pero es algo que no he podido dejar de sentir hace mucho, mucho tiempo. Por eso la fama vuelve a llevarme otra vez de nuevo a la vida. Entonces, cuando tú encarnes, que encarnarás bajo esas mismas características y sucederá lo mismo, aparentemente, Sí, por lo que me dices. sí es algo que no puedo dejar, es una droga. Ok. Y esta forma de droga energética, em, ¿qué te deja al final? O sea, ahorita estás vacía, estás lo que tú quieras, vas a volver a reencarnar y vas a volver a vivir lo mismo y vas a estar en el mismo lugar. O sea, este círculo vicioso, ¿hacia dónde te conduce? ¿Qué es No lo lo que puedo ver. Sabes que no lo puedo ver, pero la fama me da forma, le da una ah, forma a mi cuerpo, le da belleza a mi cuerpo porque es la forma como mis seguidores me ven. Pero pronto voy a encarnar, muy pronto. ¿sí? Estoy preparándome para encarnar nuevamente porque necesito de esa energía, necesito de la fama, necesito salir de este cuerpo que no tiene forma, es un cuerpo que no me gusta porque me veo tan horrible, me veo tan deforme, me veo tan, tan demacrada que cuando empiezo a sentirla y empiezo a sentirla, siento que poco a poco puedo salir de este espacio donde me encuentro
Y ahí es el momento donde no me importa lo que yo haya negociado, pero el poder sentir la fama y sentir no solamente la fama, sino lo que la rodea, las personas que me rodean cuando estoy en estos momentos, en esa cima, me siento tan grande y tan poderosa que no importa qué pueda pasar después. Vaya sorpresa. Bueno, observa la forma en la que te ves, te has visto en otras ocasiones aparentemente y te verás. ¿Y es algo que te gusta en realidad? Es algo tan extraño y tan difícil de explicar porque no me gusta cómo me veo, no me Mm, gusta del color que me veo, no me gusta el sitio en que me encuentra, pero lo que te digo es que tú no sabes lo que es la energía de la fama, es que es el poder, es que tienes acceso a todo lo que tú quieras, te vuelves una reina, te vuelves una tirana, tienes todo a tus pies y a mí eso me encanta, ok. me fascina O- y es mi droga, y es la droga que yo necesito para volver otra vez a encarnar. Por eso siempre llegaré en búsqueda y siempre de madres que traen condiciones similares a las mías. ok. Pero tú nunca has sido madre, o sea, tú no fuiste madre en esta última encarnación. ¿Nunca has sido madre? Mm, mm, mm. No. No, 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 Eso no no. está Mi dentro cuerpo de. no está hecho para eso. Además, un hijo trunca. Un hijo es una interferencia. Un hijo, ¿para qué traer un Mm, hijo? ¿Para qué lo traes a sufrir? No me puedo hacer cargo de mí misma y menos eso sí. podría hacerme cargo de un niño y su propia energía me fastidia, me molesta el llanto. Es Mm, fastidioso sentir esa energía porque a mí me gusta sentirme la reina, me gusta ser el centro de atracción y no me gusta que nadie me quite esa atención. Entonces, para nada, podría decirte que no me interesa en lo más mínimo. ok. ¿Algo que quieras decirle a algún seguidor que pueda ver este video? A todos que los amo y que no me olviden, porque por ustedes estoy viva y por ustedes es que pronto volveré a la tierra en un cuerpo físico, nuevo, renovado y vital. Ujú, ok. Déjame con Margarita. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, Qué fuerte, ¿no? pues sí, un ego Ujú, bárbaro esto. ok. Fede, Sí, acá está. ok. Es ¿Cómo? como una forma de espada. Anda, como una forma de espada. ¿Y cómo le digo? ¿Fama o cómo? ¿Fama quiere que le Sí, diga? fama, Fama. fama. Ok, vamos. Ay, fama. Aquí estoy. Es que no contestas, pues no sé. Dime, ¿cómo es tu forma de trabajar con los humanos ahora en estos nuevos tiempos? Siempre la espada representa un poder. Ajá. Yo soy la espada en la mano de cada uno de esos seres. Yo soy el polvo de estrella que los envuelve y Ujú, los hace lumínicos. Ellos sienten la magia que significa ser un ser potenciado por la mirada de otros. Esa forma en la que te miran,
en la que todas las voces apuntan hacia vos, en las que toda la gente mira a lo alto y allá en lo alto esa persona se encuentra. Esa forma es la que atrae, esa forma es la que me vuelve un producto adictivo. Yo soy igual que tantos estupefacientes existen, pero hay uno del que el humano siempre, siempre está adicto, que es la forma en la que yo también me alineo. Yo soy como si fuera una bocanada de alcohol en las bocas de las personas, una forma en la que ese elixir va haciendo que su sistema digestivo se vuelva adicto a mí. Mm. O sea, al final tú vas potenciando la necesidad de comer, vamos a decirlo así, energéticamente, para sentir que eres el alimento, lo que los alimenta, lo que los inspira, lo que los hace Yo soy fuerte. su padre, su madre y todo lo que implique un movimiento para su vida. Yo termino siendo todo. Bueno, Termino siendo su cuerpo, su alma y su todo. Ellos no existen sin la fama. Llegan a un punto en el que vienen a mí a tomar agua, en el que vienen a mí a comer, en el que vienen a mí a pedirme su vestimenta, a pedirme su estética, a pedirme todo. a ver, pero yo creo que todo si se trabaja, pues se puede conseguir de una forma como más ordenada. Pero cuando es así repentino, muchas veces así también repentino, te vas. ¿Por qué? ¿Por qué no eres constante? Porque hay gente que no me necesita. Hay gente que termina quebrando su relación de contrato conmigo. Hay gente que termina fortaleciendo su vínculo con otras formas. Por Yo ejemplo, necesito una persona que sea débil, una persona que se sienta inválida, esa persona que necesite realmente que alguien le haga todo y que esa persona se sienta un rey intocable, una persona que sea de cristal. a ver, una cosa que me quedé pensando. Fíjate, hay, por ejemplo, vamos a hablar de artistas. Hay artistas que de repente pues les pega una canción o les pega una película o son muy famosos en un trabajo y de repente, ¡pum!, desaparecen. ¿Por qué haces eso? ¿Qué buscas con estas personas? ¿Qué buscas generar en ellos y en los demás? Ellos van haciendo una relación conmigo. Fíjate, yo tengo acá una vitrina en la Ah, que cada uno de ellos se clasifican por líneas ujú. y ahí están exhibidos como un trofeo y cada quien elige qué trofeo quiere ser, elige en qué posición quiere estar, elige cuánto tiempo quiere estar en esa vitrina. Yo le voy ofreciendo los lugares en base a lo que ellos van exigiendo y pidiendo. Y también yo voy obteniendo de ellos lo mismo que ellos van obteniendo de mí. Es una retroalimentación en la que si ellos son poderosos, yo también me vuelvo más poderoso. Ujú. ¿Y cómo eliges? Porque hay artistas que son famosos y han sido famosos y serán famosos siempre. También después. Yo no elijo, Ah, ok. ellos me eligen a mí Y, por y, su propia necesidad. ok. Y cómo, por ejemplo, vamos a hablar de estos momentos de ahora y
en momentos pasados del grupo de los 27, ¿cómo eligen ellos a perpetuidad ser famosos, aunque escribieron a lo mejor pocos discos, pero todos sus temas ahora son súper famosos, se les considera leyendas? Hay un contrato con la fama en la Ujú. que la creación se vuelve más poderosa a partir de la muerte. De Mm, hecho, hay mucha gente que ni siquiera es conocida en vida y cuando muere se vuelve famosa. Ajá. Esa persona ya tiene un contrato conmigo para que su alma se almacene acá en este lugar durante su muerte. O sea, Mm, ellos no se van a otro espacio que no sea este. Ellos quedan encerrados en vitrinas en donde son exhibidos ante la humanidad y continúan viviendo a través de sus obras, a través de lo que dejaron en el planeta. Entonces siempre esos espacios, esos intersticios en donde ellos pueden seguir viviendo a través de lo que hicieron, ellos se permiten ser a través de lo que hacen. ujú. Esas personas que mueren por lo general siguen en ese estado de muerte porque ellos se sienten vivos. Ahora, hay quienes, como el grupo de los 27, eligen ser famosos en vida y en muerte, pero en muerte se vuelven más poderosos. Entonces, cuando ellos sienten que en muerte ellos siguen manteniendo esa fama, ellos no quieren volver tan rápido de esa muerte, pero sí necesitan volver de esa muerte para volver a sentir lo que fueron cuando eran famosos en cuerpo. Entonces se vuelve como un bucle en el que ellos mismos van sintiendo esa adicción y esa excitación de ese polvo energético y mágico que yo les doy cada vez que ellos vienen a la vida. Son engendrados con una espada, con Mm, una vara, con una forma de tocar a la gente mágicamente a través de sus creaciones manifestadas a través de mí. mm, Por supuesto, esto va siendo todo un círculo en el que la gente se va manteniendo tanto como famoso o como fan dentro de este sistema que alimenta mi forma. ok. ¿Algo más que quieras decirle a las personas que vean este video? Que solo siendo famosos pueden llegar a lo mejor de la vida. Fede, desconecta, desconecta, desconecta. ¿Qué tal? Esta es la fama, ¿eh? Ok, vamos. ¿Cómo te sientes, Fede? Bien, bien. Nico, Sí, gracias. ¿estamos? Estamos. Ok, Jim, Te escucho. cuéntame cómo estás y cómo te sientes ahí donde tú estás. Me siento estable. ¿Mm? Ujú. Estoy muchas ocasiones ocupado. Ocupado. ¿En- Aprendo mucho ¿De qué aprendes? Cuéntame. de esta vida que decidí tomar a partir de mi intercambio. Ok. ¿Qué es lo que más, pues podemos decir, disfrutas de estar ahí donde estás en este aprendizaje? Todo es nuevo, todo es diferente.
He decidido habitar de otra manera, involucrarme con todo y con los seres humanos desde otra perspectiva, Ujú. con conexión a la tierra, pero pues ahora aquí muchos lo tomarían como un cambio de bando. Yo simplemente quería probar algo diferente, algo no humano. En tu época fuiste como, igual que Emi, de los más representativos de tu época. ¿Qué fue lo que te hizo, eh, pues no sé, que llegaras a esta forma aparentemente de paro respiratorio o paro cardíaco? Yo no me acuerdo bien, creo que es cardiorrespiratorio, por lo que tú falleciste estadounidense, moriste en otro continente, en otro país, solo. ¿Qué pasó? En los últimos 7 meses de mi experiencia humana ya no habitaba yo el cuerpo. Ok. Había decidido realizar un intercambio con una entidad reptil. Ujú. Ella intercambió mi cuerpo por un estadio en este espacio en el que me encuentro ahora, aprendiendo de la comunidad reptil. Ok, tú desarrollaste una adicción al alcohol. Eras alcohólico, aparentemente. ¿Es verdad? En muchas ocasiones tenía conflicto con escuchar tantas voces en mi cabeza Ah, ok. antes de aceptar mis verdaderos deseos y mis verdaderas intenciones, claro. ¿Y cuáles eran tus verdaderos deseos e intenciones? Salir de aquí, liberarme de la existencia humana, de lo precaria que puede ser la transición de la vida y Pe- observarla desde otros ojos, Pero, desde los ojos que se manifiestan desde la oscuridad. a ver, pero aparentemente pues lo tenías todo, eras guapo, eras famoso, tenías mucho dinero, tenías todas las mujeres o los hombres que quisieras. O sea, ¿qué te hacía falta? Todo siempre es una gran pantalla, Ujú. todo siempre es una imagen que se crea justamente para que estos seres que toman nuestros cuerpos decidan manejarla hacia una forma que atraiga y atraiga y atraiga todavía más personas. Yo viví un tiempo de mucha oscuridad. Ujú. Al principio mis canciones eran escuchadas por algunos, pero no había conexión con las personas. Así que encontré una conexión que me llevó a un antiguo ritual que implicó varias circunstancias y me hizo tener contacto con una entidad reptil, Mm. con Enu el reptil, Ujú. que me ofreció un trato, Ujú. me dio la capacidad de verlo todo, intercambiando momentos en mi cuerpo A ver, en el que él pudiera habitar. pero si te dio la capacidad de verlo todo y tú tenías esta facilidad de poder proyectar y poder hacer y poder no sé qué tantas cosas, eh, ¿por qué te engolosinaste con esto y, y terminaste una vida de éxito muy pronto? Porque quien empezó a aparecer en público dejé de ser yo. Ah, Mi intercambio para poder observar y poder entender la vida como los reptiles observan que es la vida humana fue entregarles la parte pública de mi vida. En los momentos en los cuales todos me observaban o las cámaras, o en los momentos en los que tenía que representar a mi personaje, era este ser el que habitaba en mi cuerpo y yo me escondía en una parte atrás en mi conciencia. Después, cuando mi cuerpo era regresado, experimentaba a través de distintas sustancias llevar al límite a la mente a partir de que podía observar que nada en realidad vale la pena en un sentido sacrificable. Todo es demasiado sencillo, demasiado desechable. Y quise más, quise el otro papel.
Así que veme aquí con estas nuevas escamas. Y entonces tú no piensas encarnar en algún otro momento. ¿Es algo que no tienes tú No, la pensado? conexión que se mantiene con el recuerdo de quien fui como humano Ujú, me entrega la suficiente energía para poder habitar en estos espacios sin requerir volver al planeta. ujú. No tengo planeado hacerlo. Me gusta llevar esta piel reptil. Ok, ¿hay algo que te gustaría decirle o comentarle a tus seguidores, a tus fans o a las personas que te quieren? Finalmente soy un rey reptil. Mm. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, Ira. Muy bien, chicos, llevamos 1 hora y media. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y sienten cómo su cuerpo se llena de su fuerza y de energía. Ay, se sienten grandes, fuertes, dioses, poderosos, enérgicos, creadores. Respiran y a su ritmo abren los ojos. ¿Cómo les fue? Bien, Todo bien. Bien. Interesante, ¿no? Muy sí, interesante. interesante. Hubo cosas muy interesantes acá de los portales, de la Matrix, de la cuestión energética. Me llamó mucho la atención muchas cosas, De los de rituales. los rituales y de cómo vamos creando estos egregores, haciéndolos más fuertes y como cambiándoles la personalidad también, ¿no? Es interesante. Sí, Ay, pues bueno, chicos, vamos a descansar. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirme y de seguir el trabajo que hacemos como grupo y como equipo. Escríbanos a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com y sugieran los temas. Estamos llevando la listita. Em, Son muchos temas, así que vamos poco a poco, pero ahí vamos. ¿Vale? Gracias a todos, gracias chicos y vamos a cortar la grabación. Bye. chao. Chao.